Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a ver del versículo 8 al 12. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Padre bendito, te queremos pedir, Señor, que nos des oídos atentos para lo que tú vas a hablar hoy a nosotros, Señor, y que lo que tú hables lo podamos a bajar a nuestros corazones y convertirlo en realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay una palabra aquí que inicia en conclusión, y esta palabra es importante porque esta en conclusión muchas veces la pasamos de largo y ya, ¿no? O sea, bueno, sí, lo que sigue. Esta en conclusión, en su idea original, tiene dos significados. Una nos habla de un listado de cosas que estás enumerando y dices, bueno, y el último punto es este. Entonces, y a lo mejor es la primera idea que nos viene cuando escuchamos en conclusión, ¿no? Así como ya para terminar. Pero también tiene otra idea o otra definición la palabra original que dice que se refiere a después de dar un cierto grupo de ideas es así guiarnos hacia un objetivo que tenemos que llegar. Entonces, lo que hemos estado viendo las semanas pasadas en Primera de Pedro es sí un listado de cosas de cómo debemos de estar viviendo la vida cristiana, y esto es así como que el último punto de varios puntos que nos está mencionando Pedro, pero también es como el objetivo final a lo que tendríamos que llegar. O sea, después de que vamos aprendiendo cómo debemos de comportarnos como siervos, como esposos, con las autoridades y demás, entonces ahora dice, bueno, todo esto en conjunto nos tendría que llevar a estar viviendo este tipo de vida. Y eso es lo que nos quiere decir cuando nos dice en conclusión. Ahora, recuerda que esta carta está dirigida a cristianos, entonces esto que vamos a escuchar es para cristianos, no es para evangelizar, no es para inconversos, no es para alguien que no ha puesto su fe en Jesucristo. Entonces, cuando oímos sean todos de un mismo sentir, está hablando a la iglesia. Los que deben de tener ese mismo sentir es la iglesia. No debemos de confundir esto con que todo el mundo debemos de tener esto, ¿no? Sino a la iglesia. Y ahora, este listado de cosas, quiero que veamos de dónde vienen en el original, porque la mayoría de ellas son solo una palabra. Nosotros lo tenemos muy explicado en nuestras traducciones, sea la Reina Valera o en este caso la Nueva Biblia de las Américas, pero en realidad es una sola palabra todo este listado que nos da Pedro. La primera palabra que nos pone es homofrón, y esta palabra quiere decir de una misma mente, ¿no? Entonces lo que dice, sean todos de un mismo sentir, en el original está hablando de que tengamos una misma mente. Entonces debemos de compartir un grupo de ideas en la iglesia. Ahora, lo importante es, o la pregunta que nos debería de surgir es, ¿cuál es el grupo de ideas que debemos de compartir? ¿Las mías o las de mi hermano? ¿Quién tiene la razón? ¿No? Nos ponemos de acuerdo para ver por mayoría de votos cuál es la idea buena o cómo le hacemos. Y si me acompañas a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, vamos a ver a qué grupo de ideas se refiere Pedro. 1 Corintios, capítulo 2, a partir del versículo 14 dice, pero el hombre natural, o sea, el que no ha creído en Jesús, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente.
Entonces, alguien que no tiene el Espíritu Santo, alguien que no ha creído en Jesucristo, no puede entender las cosas espirituales. En cambio, el que es espiritual, o sea, alguien que ya tiene el Espíritu Santo morando en sí, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando Pedro nos dice que tengamos una misma mente, un mismo sentir, nos está hablando de esto. Todos debemos de compartir la mente de Cristo, porque a todos nos es dada la mente de Cristo. Porque el Espíritu Santo nos va a dar a entender los pensamientos de Jesús. No por nuestra capacidad, sino por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ahora, no es que hicieron una operación y me sacaron el cerebro y me pusieron el cerebro de Jesús. ¿Cómo voy a conocer esta mente de Jesús? Por eso es importante que estudiemos las Escrituras. ¿Sí? Si yo no sé lo que dice la Biblia, no voy a conocer cuál es la mente de Jesús. Entonces, la forma en que tengo de conocer esta mente y que podamos compartirla como iglesia es conocer lo que dice la Biblia. Entonces, por eso es importante que estemos estudiando como hoy la Biblia. Como hoy, no solo hoy. ¿Sí? Entonces, tenemos que estarla estudiando constantemente para entender lo que Jesús considera importante. La siguiente palabra en el listado es que viene en la Nueva Biblia de las Américas como compasivos. En el original es sympathses. Y esta palabra quiere decir sentimiento compañero, tener conmiseración. Y cuando llegué a conmiseración me di cuenta de que no solo no sé griego, tampoco sé español. No sé tú, pero al menos yo no la entendí. Entonces tuve que irme al diccionario y buscar qué es conmiseración. Y la Real Academia dice, después de saltar por, ya sabes, conmiseración, alguien que tiene conmiseria, y bueno, después de saltar y llegar realmente a la definición de la palabra, encontramos que es sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Entonces, dicho en mi chilango lenguaje muy feo, ponte en los zapatos del otro. ¿Sí? Básicamente la idea es esto, o sea, a veces somos muy rápidos para juzgar a nuestros hermanos y olvidamos ponernos en su lugar, ver por qué está actuando como está actuando, por qué está sufriendo lo que está sufriendo, ¿no? A veces decimos, ay, es que está bien inmaduro, ¿no? Creyendo que nosotros estamos muy maduros. La Biblia me dice que no haga esto. La Biblia me dice, lo que me está diciendo Pedro es, ponte en el lugar del otro, identifícate con su dolor, ¿sí? Siente lo que está pasando. Ahora, la siguiente palabra, fraternales, viene de Filadelfos. Cada vez están más difíciles de pronunciar. Filadelfos. Esta palabra, seguramente has escuchado ya, si tienes tiempo en la palabra, pues varias veces este término de Filadelfia, el amor filial, estos temas. Básicamente es el amor entre hermanos. Ahora, el mundo nos enseña, en una familia te dicen, no hay nada más importante que la familia, ¿no? Y a tu hermano lo vas a amar toda la vida porque es tu hermano, ¿no? Entonces, aquí tenemos una relación que es mucho más grande que esta, no es una relación de sangre, es una relación espiritual. Y tu hermano o tu hermana en la carne va a ser, tu relación sanguínea va a ser por toda la vida, pero la relación entre hermanos en Cristo no va a ser toda esta vida, va a ser toda una eternidad, ¿no? Entonces, esta relación, este amor que tenemos, que debiéramos de tener entre nosotros, es lo que nos está diciendo aquí Pedro que debemos de demostrar. Jesús dijo que íbamos a ser conocidos por amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Ahora, la siguiente palabra, ahora sí, misericordioso, viene de esplancnos. Qué horror. Sí, esta palabra en el original dice
se refiere a que se conduele de los trabajos y miserias ajenos, ¿no? Entonces, la otra era sentir identificación con el dolor del otro. Este se refiere a los procesos difíciles por los que está pasando el otro, ¿sí? Entonces, igual, me habla de que tengo que estar identificándome con el esfuerzo que le está costando a mi hermano para poder amarle, ¿no? Y la última palabra dice de espíritu humilde. Al menos esto dice en la Nueva Biblia de las Américas, y fue la que más trabajo me costó, porque en el original es una sola palabra que dice filofrón. Esta palabra filofrón viene de filo, que es la misma raíz que vimos en Filadelfos, ¿sí? Es el mismo origen, fila, que habla de amistad, y frón, que viene de la primera palabra, o tiene la misma origen que la primera palabra que vimos, que es homofrón. Ese frón es el mismo. Entonces, esta significa una mente amistosa. Ajá. Y tampoco lo entendí, ¿no? Aquí ya ni siquiera es, o sea, no es que no entendiera el original, no es que no entendiera el significado, pero no entendí qué es lo que significa. La Biblia nos da un ejemplo de cómo es esto en la práctica, qué significa esto en la práctica. Entonces, en Hechos 28:7, en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 7, es esta escena donde Pablo está navegando en un barco como prisionero, y le es avisado que este barco va a naufragar, pero que nadie va a morir en este accidente. Y entonces Pablo y el resto de los prisioneros y el resto de los custodios son milagrosamente salvados de la inundación y llegan a una isla. Y es este punto donde encontramos este pasaje que dice: cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Entonces, toda amabilidad es la misma palabra que estamos estudiando en Pedro, ¿sí? Entonces, ese es la mente amistosa de la que nos está hablando. Así es como se ve una mente amistosa en el original, ¿no? Es un total desconocido que está ayudando a estos hombres en su necesidad, ¿no? Entonces, volviendo a Pedro, todo este listado de palabras que tenemos en realidad son expresiones prácticas de cómo se ve el amor, cómo se expresa el amor del que debiéramos de ser llenos, ¿sí? Ahora, estas expresiones de amor o estas formas de expresar el amor, diría yo, bueno, ¿cómo puedo empezar a mostrar estas expresiones de amor en mi vida, ¿no? Nos dice el versículo 9, ¿cómo se ve estas palabras en acción? No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces, ¿cómo puedo mostrar este compasivo, este mismo sentir, esta fraternidad, ser misericordioso? No devolviendo mal por mal. Ojo, recuerda, esta porción está hablando de hermanos en la iglesia. Tu hermano nunca te ha hecho mal, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, dicen que en algunas iglesias pasa, yo sé que aquí no. Pero si tu hermano te está haciendo algo, te está lastimando, dicen, no devuelvas mal por mal. Y así vas a demostrar que tienes un amor fileo, ¿sí? Que eres misericordioso. Ahora, nosotros tenemos esta reacción carnal inmediata de
Vemos una lista de pasos en la Biblia, una lista en la Biblia y decimos, a ver, vamos a hacer mi checklist, ¿no? Sí lo cumplo, ¿no? Fraternal, sí soy fraternal. Misericordia, sí soy bien misericordioso. Uy, sí, cuando mi hermano está sufriendo, sí, yo me pongo a llorar con él. Y entonces tenemos esta tendencia a buscar así de, a ver, ¿dónde ya cumplí? ¿No? El mismo Pedro nos da muestra de esto. Fíjate en Mateo 18, 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. Es el mismo Pedro. Dice, entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y la espiritualidad de Pedro, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y como aprendemos de Pedro, decimos, bueno, 70 por 7, 490 y ya lo perdoné 360. No, ya estoy llegando al límite. Jesús lo que está diciendo es no hay un límite. O sea, Jesús lo que nos está diciendo es cuando tú crees que llegaste al límite, cuando tú crees que ya cumpliste, ¿qué crees? Todavía te falta. Vas empezando. Fíjate, te digo que es una reacción natural en nosotros. En Mateo 19, versos 17 al 20, Mateo 19, versos 17 al 20, tenemos esta escena de un hombre rico que llega a Jesús pidiéndole, oye, Señor, dime cómo puedo obtener la vida eterna, ¿no? Y Jesús le dice, fácil, cumple los mandamientos y ya. Y te digo, tenemos esta naturaleza de, a ver, vamos a hacer el checklist. Pues, honrar a mi padre y a mi madre, sí, Dios sobre todas las... Sí, ¿no? Ya, nada más me falta mi aureola aquí y ya cumplí. Y entonces, en ese contexto, dice, el joven dijo, todo esto he guardado. ¿Te fijas? ¿Qué me falta todavía? O sea, estoy encarrerado, ponme otra enfrente para cumplirlo. Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces, igual esta lista, o sea, la vemos y decimos, no, pues ya cumplí. Y cuando nos dice, bueno, no devuelvas mal por mal, caray, creo que no iba tan bien, ¿no? Creo que algo me falta, ¿no? Es esta tendencia de nosotros a cumplir listas y a cumplir así de, a ver, dime qué tengo que hacer y ya, ¿no? La cumplo y listo. Y te digo, Jesús nos dice, no, o sea, esto no hay un límite. El punto es llegar a ser como Jesús. Y entonces eso nos da mucho espacio todavía para seguir creciendo en espiritualidad. Fíjate cómo explicó esto Jesús. Cómo es no devolver mal por mal. Porque aquí te digo, esto es en un contexto entre hermanos. En Mateo 5, versículos 38 al 47, acompáñame ahí en tu Biblia, estos versos no van a aparecer. Mateo 5, versículo 38. Dice, es Jesús hablando. Versículo 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Y te digo que aquí es Jesús subiendo la vara, ¿no? O sea, ya cumplí, o sea, medida justa, me hace, le hago, ya. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Entonces, es lo que te decía, o sea, aquí Jesús le está hablando a judíos. Y en el contexto de judíos, o sea, si a nosotros nos dicen gentiles, no nos están diciendo nada malo. Nos están diciendo simplemente que no somos judíos. Y para la mayoría de nosotros esto es cierto, no somos judíos. Pero para un judío decirle gentil era una grosería fuerte. Decirle publicano es una ofensa grave. O sea, ser publicano, ser gentil, era lo peor que le podías poner como ejemplo, ¿no? Dice, bueno, Jesús dice, a estos hombres que tú consideras lo peor del mundo, dice, tú estás haciendo exactamente lo mismo que ellos. Dice, hasta ellos se aman entre ellos. ¿Tú qué estás haciendo de diferente? ¿Estás siguiendo más allá que eso? Si no, eres exactamente lo mismo que ellos, lo mismo que estás repudiando, ¿no? Y entonces decimos, no, bueno, es que entre cristianos, pues sí, yo amo a mi hermano, ¿no? El problema es, como veíamos las semanas pasadas, o sea, ama a tu jefe, al que te trata de lo peor, o sea, no al que es buena onda, o sea, al que te trae al látigo, a ese ámalo, ora por él, bendícelo. No, ahí ya no está tan padre. Eso ya es mucho, ¿no? Ya es abuso, ¿no? Y te digo, tenemos esta idea, leemos estos versículos y entonces decimos, no, es que, o sea, ¿qué tanto tengo que perdonarle? O sea, ¿sí de veras tengo que poner la otra mejilla? ¿O cuándo sí y cuándo no? Y empezamos a poner así como que condiciones. Y si te fijas, el texto nunca dice una condición. Pero nosotros buscamos así como que los recovecos de la ley para decir, o sea, si me paso por aquí abajito, pasé, ¿no? Pero en realidad nos está diciendo que al que intente abusar de nosotros es al que debemos amar, ¿no? Entonces, así nos lo plantea Jesús y así lo aprendió Pedro. No lo aprendió fácil y no lo aprendió rápido, porque ya vimos cómo respondía Pedro, ¿no? O sea, con 7 veces, ¿no? Ya. Pero ahora, cuando escribe la carta, dice, ya lo entendí, no son 7. No hay un límite. Tengo que seguir creciendo en esto. Ahora, todo esto no es nada más porque sí, o sea, no es nada más, pues es que soy cristiano y la Biblia dice y pues así tengo que portarme y ya, ¿no? El versículo 10 nos da la razón de por qué tenemos que hacer esto. Bueno, desde el versículo 9 nos dice, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Sí? O sea, somos llamados con un propósito, no nada más fuimos llamados para ser salvos. A veces decimos, bueno, es que ¿para qué murió Jesús en la cruz? Pues para que sea salvo. Sí, o sea, Él pagó por mis pecados. Pero Él no me llama para ser salvo. ¿Sí? Ese es el principio de todo. Pero en realidad me llamó para hacer mucho más que eso. Me llamó para vivir una vida. Si no, lo que hubiera hecho Jesús es, ya morí en la cruz, vámonos todos para la casa. Pero no es así, seguimos en este mundo. ¿Por qué? Porque nos llamó con un propósito. Nos llamó para ser usados. Nos llamó para heredar bendición. Y ese heredar bendición no es
para quedarnos nosotros benditos. O sea, es para que nosotros tengamos bendición y a través de nosotros repartamos bendición. Dice la Biblia que de nosotros van a salir ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces vamos a salpicar. Tenemos que estar salpicando y compartiendo esta bendición. Ahora, el versículo 10. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Sí? Y esto quiero leerte en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo. Porque el que desea la vida, la Nueva Traducción Viviente dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida, sí quiero disfrutar de la vida, y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Entonces, me gusta cómo lo pone en la Nueva Traducción Viviente porque dice disfrutar de la vida y ver muchos días felices. ¿Qué es para nosotros disfrutar la vida? ¿Y qué es para Dios disfrutar la vida? Porque podríamos pensar, en medio de cómo está la situación, pues esta vida no se puede disfrutar. O sea, llevamos años peleando con una pandemia ya, y economía cada vez peor, y ahora con problemas de guerra, ¿no? Y entonces decimos, o sea, esto no se puede disfrutar. Es que lo que me está haciendo falta es cumplir esto y entonces todo se va a arreglar. Fuera pandemia, fuera guerra, fuera... Porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Probablemente estamos leyendo mal. Porque dice para disfrutar la vida, no para cambiar la vida, ¿no? Entonces, en medio de esto podemos disfrutar. Dios dice que sí. A mí me cuesta trabajo, pero le quiero creer a Dios. Entonces, si le quiero creer a Dios, necesito ver su palabra para ver cómo es esto posible. Fíjate en Deuteronomio 30, 19 al 20. Y esto de verlo en el Antiguo Testamento es porque a lo mejor diríamos, bueno, es que esto es nuevo, ¿no? Esto apenas lo dijo Pedro unos años para acá. No, es algo que ya Dios había dado desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es la vida entonces? Versículo 20. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros no somos judíos, no tenemos la promesa de esta tierra, ¿sí? Pero sí aplica para nosotros lo que es nuestra vida. Es amar al Señor, escuchar su voz y estar cerca de Dios. Eso es allegándose a Dios, ¿sí? Esto es la vida. Veíamos en Eclesiastés el miércoles pasado, la vida no es tener riqueza, no es tener, Salomón era hombre, entonces esposas, muchas mujeres, novias, ya ni siquiera esposas. Esto no es la vida. Si eres mujer dices, bueno, pues un montón de hombres. No, esta no es la vida. Veíamos que Salomón llega a la misma conclusión. O sea, probé de todo lo que pude pagar, y Salomón podía pagar muchísimo. Y por muchas cosas ni siquiera pagó, eran regalos, ¿sí? Y Salomón dice, nada de esto vale la pena si no tengo a Dios. Y ya lo había dicho Dios aquí en Deuteronomio. O sea, esto es antes de Salomón. O sea, no importa lo que tengas si no me tienes a mí. No vas a disfrutar de la vida, no vas a tener vida, dice. ¿Sí? Entonces,
es importante que entendamos qué es la vida. Jesús nos dice lo mismo. Esto mismo nos lo dice en Juan 14:6. En Juan capítulo 14, verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué es la vida? Jesús es la vida. ¿Sí? Jesús es la vida. Entonces yo podría pensar, no, es que teniendo salud, ya lo demás no importa, ¿no? Entonces decíamos, pues bueno, con que estés más o menos económicamente, ya, bueno, ya en estos tiempos dices, no, bueno, ya con tener salud, ya lo hicimos, ¿no? Lo demás va saliendo. Y Jesús nos dice, ni siquiera la salud necesitas. Jesús nos dice, lo que necesitas es a mí, porque yo soy la vida. Tu salud no es la vida. Tus riquezas no son tu vida. ¿Sí? Entonces, si hemos decidido poner nuestra confianza en Jesús, nuestra vida es Jesús. Nuestra vida es Dios. Fíjate cómo lo pone Pablo. Pablo, un hombre que ha pasado problemas de veras por el Evangelio. Pablo, un hombre que perdió la salud. ¿Sí? Puedes ver en sus cartas diciendo que está teniendo problemas de salud, que tiene este aguijón en la piel, en su carne, y que está pidiéndole a Dios que le sane, y Dios no lo ha sanado. ¿Sí? Bástate mi gloria. Entonces, bástate mi gracia. Entonces, si la salud no es, ve lo que dice Pablo, Filipenses 1:21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, fíjate bien, si vamos a tener vida eterna, si vamos a poder disfrutar una eternidad sin dolor con Jesús, pero ese no es lo que te decía, no es a lo que hemos sido llamados. No solo somos llamados para ser salvos, de hecho no somos llamados para ser salvos. ¿Sí? La salvación la tenemos, sí. Y dice Pablo, cuando yo llegue a ese punto, ya. No más dolor, no más enfermedad, no más muerte, no más llanto. Va a estar padrísimo. Ya gané. Pero mientras yo siga aquí, dice Pablo, voy a disfrutar la vida que me está dando Dios. O sea, Pablo, un hombre encarcelado. Pablo, un hombre que ha sido apedreado hasta que lo dieron por muerto. Y en medio de eso dice Pablo, vivir es Cristo. ¿Sí? Entonces, no está diciendo, pues ya si Dios me quita esta enfermedad, pues ya a disfrutar de la vida, ¿no? No está diciendo, si tengo riquezas, pues a disfrutar la vida. Voy a disfrutar esta vida. ¿Sí? Entonces, cuando ves aquí que el que desea la vida, amar y ver días buenos, no quiere decir que vamos a tener días perfectos como nosotros los queremos, sin problemas. No, lo que nos está diciendo es, en medio de estos problemas, en medio de estas situaciones difíciles, tú puedes disfrutar, tú puedes gozarte en Dios. ¿Por qué? Porque tienes a Dios. ¿Sí? Ahora, esta es la decisión que nos pone Dios enfrente para que nosotros la tomemos. ¿Qué es lo que quiero? La vida, amar y ver días buenos, tener los ojos de Dios sobre mí, y esto lo vemos en el versículo 12, que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Entonces, quiero tener a los ojos de Dios sobre mí, y esta es una idea de tener cuidado, protección de Dios, y sus oídos atentos a sus oraciones. O, dice el versículo 12, la segunda parte, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y es la misma decisión que les ponen frente a los judíos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio que leímos. ¿Sí? ¿Quieres la vida o quieres la muerte? ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? Las dos cosas te las estoy ofreciendo. Tú elige. Y entonces tú y yo tenemos que elegir.
¿Sí? ¿Qué es lo que queremos seguir? Ahora, entendiendo que tener la vida no va a ser que la vida esté sin problemas. Recuerda, estamos en un mundo caído y este mundo en algún momento va a dejar de existir como lo conocemos. ¿Sí? Vamos a ver cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras no somos llamados a pues nada más esperar el día en que moramos y ya. ¿Sí? Estamos llamados a hacer más que eso. Estamos llamados a recibir bendición. Fíjate cómo pone el autor de Hebreos lo terrible que es esto, ¿no? De un lado tenemos la bendición y en Hebreos 10, versos 30 y 31 nos dice el autor de Hebreos: pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Sí? A veces tú y yo tenemos miedo de lo que nos pase aquí, de los dolores que podamos padecer aquí. Y Jesús nos decía, no le temas al hombre, teme al que puede destruir tu alma. Y aquí el autor de Hebreos nos recuerda, o sea, Dios va a juzgar. Y entonces ahí sí, lo que estamos padeciendo hoy no va a ser nada comparado con lo que podemos padecer en una eternidad lejos de Dios. El autor de Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Sí? A veces decimos, es que no, o sea, no sabes lo que estoy viviendo. Y sí, seguramente no lo sé, pero Jesús sí lo sabe. Y Jesús te dice, lo que tú estás viviendo, en medio de eso que tú estás viviendo, puedes encontrar gozo. ¿Sí? Eso no quiere decir que nos guste sufrir. Eso no quiere decir que disfrutamos el dolor. ¿Sí? Quiere decir que a pesar del dolor podemos estar gozosos en nuestro Señor. Ahora, esta lista, dije, podemos cometer el error de empezar a buscar la lista y decir, bueno, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que refrenar mi lengua, tengo que apartarme del mal y hacer el bien y buscar la paz y esforzarme por mantenerla. Pues está bien, ya la cumplí, ¿no? O pues ya le voy a echar ganas y la voy a cumplir. Podemos cometer ese error y eventualmente vamos a llegar a lo que llega Pedro. Ya cumplí esto, ¿qué más? Y entonces seguramente si realmente estás buscando a Dios, seguramente Dios te va a decir, bueno, ya solo para ser perfecto te va a faltar. ¿Sí? Pero otro error que podemos cometer es ver esto y darnos cuenta que no podemos hacer nada de esto. ¿Sí? Yo no puedo refrenar mi lengua. Yo no puedo apartarme del mal. O sea, voy a salir de Cristianolandia, de aquí de la iglesia al rato, y voy a enfrentarme con mi trabajo, y voy a estar fastidiado, y voy a estar cansado, y entonces hasta ahí llegó el refreno de mi lengua. O a lo mejor refreno mi lengua, pero acá sigo pensándolo, ¿no? Y entonces me voy a dar cuenta de que no, y no puedo hacer esto, y entonces pues mi reacción va a ser, esto no vale la pena. Yo no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, ¿sí? Apartarme del mal. O sea que entonces ya no puedo ir a destramparme por allá, ya no puedo ir y hacer esto, ya no, pues no, yo quiero seguir disfrutando la vida. ¿Por qué privarme? ¿Por qué Dios me quiere quitar estas cosas que son divertidas? ¿Por qué? No, mejor yo sigo haciendo lo que yo quiera. Y a veces no lo decimos, pero nuestras actitudes, nuestra forma de vivir la vida demuestran eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy tratando de refrenar yo mi lengua, en algún momento dado me voy a cansar, voy a terminar agotado.
Esto no es lo que debo de buscar yo. Si en algún momento estoy buscando yo amar a mi hermano, si en esto estoy poniendo mis fuerzas, estoy leyendo mal la Biblia. No estoy entendiendo lo que dice ahí. Si yo estoy tratando de portarme bien, si en eso estoy poniendo mi esfuerzo, o peor aún, estoy tratando de convencerme qué es lo que me conviene y tratar de dejar hacer de eso cualquier pecado en el que me ha mostrado Dios, y estoy poniendo mis fuerzas en alejarme de ese pecado, no estoy entendiendo bien la Biblia. Porque sí, es lo que acabamos de ver y es lo que acabamos de leer, que así se ve una vida de un cristiano. ¿Sí? Y si pones atención en esta lista que estamos viendo, te vas a dar cuenta que son parte del fruto del Espíritu Santo que nos habla Pablo, que son diferentes formas o expresiones del amor. Pero entonces, si mis esfuerzos no deben de estar en eso, pero aquí dice que así debo de ser, entonces ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? El problema es que lo estoy haciendo en mis fuerzas. Y eso tarde o temprano se va a acabar. Tarde o temprano me voy a cansar. ¿Sí? La carne es tan terrible, mi carne es tan terrible que hasta me puede llevar a intentar hacer las cosas y que por un momento vayan bien. No, pues ya dejé de hacer esto, ya dejé de transar. No, voy bien, voy bien. ¿Y qué sigue, Dios? ¿Qué más hago? ¿Y sabes cuál es el problema? A lo mejor te va a empezar a ir bien, ¿no? Y te van a recompensar y, sí, es que es buen trabajador y se nota que es cristiano porque siempre llega temprano y siempre hace esto y siempre aquello y hoy está muy cariñoso conmigo mi esposo. No, sí le hizo la prédica de la semana pasada. Va bien, ¿no? Y de repente un día tu esposa no estaba tan buenas para recibir un cumplido y adiós. Y de repente el jefe, con todo y que estoy obrando bien, me va a correr. Y más adelante Pedro nos va a decir cómo manejar todas estas cosas, pero no siempre que hagamos lo correcto nos va a ir bien. Entonces ahí es cuando mi carne me va a dejar abandonado. ¿Qué es lo que necesito entonces? Necesito al Espíritu de Dios, para que esas cosas no las esté haciendo yo, sino sea el Espíritu dando fruto en mi vida, para que no importa cuál sea la consecuencia, no importa si trae buenos resultados o malos resultados, a mi parecer, pueda continuar viviendo la vida cristiana. Entonces, no veas las cosas que vas a perder, no veas lo que Dios te va a quitar, no veas a dónde tienes que llegar. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos sean hechas. Dice Santiago que necesitamos pedir al Espíritu Santo y Dios nos va a dar el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos cambiar nuestra mente, sí, necesitamos ver qué es lo que quiere Cristo, necesitamos ver la mente de Cristo para poder llenar nuestra mente y necesitamos quitar todas estas cosas. Pero eso es lo que necesitamos nosotros, concentrarnos en alimentar nuestro espíritu. El fruto es cuestión de Dios. ¿Sí? Porque a veces estamos afanados queriendo cumplir esta serie de requisitos que nosotros creemos que son requisitos. No, Dios nos llamó sabiendo que esto no lo hacemos. Dice Romanos que Dios nos llamó aún siendo pecadores. ¿Sí? No cuando ya cumplíamos esto. Entonces, si Dios nos llamó así es porque sabe a quién llamó. Pero recuerda, fuimos llamados para heredar bendición. O sea, nos llamó con un propósito. También sabe a dónde nos quiere llevar. Y con esto, Dios nos está mostrando hacia dónde nos va a llevar Él, no hacia dónde tenemos que llegar nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos más en nuestra relación con Dios y a fijarnos menos en el resultado que depende de Dios. ¿Sí? Es fruto del Espíritu Santo. Y cuando tú pones una semilla, no agarras la semilla, la rompes y le jalas el tallo para que salga. ¿Sí?
Ni agarras una semilla y le empiezas a aventar frutas ahí para que, ya dio fruto. Curiosamente a una semilla no le pones frutas, le pones agua. ¿Sí? Y dices, ¿de agua sale fruta? Así es Dios. Tú no le pongas obras. Deja que el Espíritu Santo sea el que te llene y Dios va a dar de eso obras. ¿Sí? Pero lo va a dar Dios. No necesitamos nosotros estar enfocándonos en eso.